Oremos, hermanos, colocando este tiempo de nuestro culto de adoración al Señor en sus manos. Padre Santo, que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, estamos en esta mañana delante de tu presencia, como iglesia local, Señor, y nos presentamos delante de ti infinitamente, Señor, agradecidos contigo, Señor, por todas las manifestaciones, Señor, de tu bondad, de tu amor y de tu gracia a favor de tu pueblo. Señor, en esta mañana estamos agradecidos contigo por esta semana, Señor, que acabo de terminar y por la que hoy empieza. Señor, porque has tenido a bien guardarnos, protegernos, bendecirnos, Señor. Si en esta mañana estamos aquí, Señor, para rendirte culto de alabanza, de adoración a ti, Señor, es porque en tu infinita bondad y en tu gracia tú nos has guardado, tú nos has protegido. Señor, gracias. Y en esta mañana, Señor, venimos, Señor, como tu pueblo, como la iglesia, como ese pueblo, Señor, que tú has redimido con tu sangre preciosa, para adorarte, Santísimo Dios, para glorificarte, Señor, reconociendo que solamente tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti. Y Señor, venimos en esta mañana para rendirte ese tributo de alabanza, ese homenaje, Señor, ese fruto de labios que te honra y te glorifica. Venimos a adorarte, Señor, con nuestras vidas, con nuestras voces, Señor, con nuestra atención, Señor, a tu palabra, con nuestras ofrendas, bendito Dios. Y rogamos que en esta mañana, Señor, nos recibas, no por nosotros mismos, Señor, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, guíanos, dirígenos en esta mañana para adorarte, para glorificarte, Señor, como es digno de ti, Señor, como tú lo mereces. Nuestra adoración, Señor, entendemos que no es perfecta, Señor, pero rogamos en Cristo Jesús, Señor, podamos agradarte en esta mañana. Señor, rogamos por la exposición de tu palabra, Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Concédele, Señor, al pastor de la iglesia la perspicuidad, Señor, la claridad en la exposición de tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, y concédenos, Señor, unos oídos atentos, bendito Dios, y unos sentidos, Señor, despiertos para entender, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, y que seamos edificados a través de ella, Señor, y que tú recibas toda la gloria. Señor, asístanos en esta mañana, danos la luz de tu Espíritu Santo para, Señor, estudiar tu palabra y que seamos bendecidos en ella. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes en tu día, después de nuestra jornada laboral, por este tiempo que tú nos concedes para adorarte y para glorificarte. Señor, gracias por este día que tú has apartado, Señor, y que has bendecido y que has santificado para ti. Señor, en él te adoramos en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, yo le invito para que abra su Biblia en el libro del profeta Zacarías, capítulo 10 de la palabra del Señor. Zacarías, capítulo 10 de la palabra del Señor. Vamos a hacer esta lectura antifonalmente, hermanos. Dice la palabra del Señor: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los serafines han dado manos a la cruz, y los argelinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá,
y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo premiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y serán Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré como un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Canaán y de Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Amén, gloria al Señor. Los hechos poderosos de nuestro Dios, amén. Su soberanía allí expresada en todas las acciones de nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. En esta mañana nos concede estar delante de su presencia para adorarle. No somos dignos, hermanos, de nosotros mismos, pero es por la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios. En esta mañana podemos presentarnos delante del trono de la gracia para rendirle, para ofrendarle, para ofrecerle, hermanos, nuestra alabanza y nuestra adoración. Hermano, esfuércese para presentar delante del Señor su mejor alabanza y su mejor adoración. Gloria al Señor. Los invito, hermanos, para que busquen en su himnario, si tienen himnario, el himno número 3. Si usted tiene himnario, es el himno número 3. Si no, entonces aquí en los himnos que están es el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, poderoso guerrero, oro y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabarte, cielos, tierra y mar, todas las iglesias
sus mensajeros, alabanzas al Cordero, unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Soberano Dios, eras difuso, incomprensible, inmortal, sobre todo bien. Eres el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Gloria al Señor, hermanos. También el himno número 323. Himno número 323. Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, sobre la abundancia. El Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Vivo cada día, toda gracia en su Señor, haya el alma mía. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna.
del Señor. Así es, hermanos, que de verdad tan hermosa estamos cantando, al cantar el Evangelio. Lejos de nuestro Dios, fuimos hallados por nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Hermanos, finalmente himno número 340, escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación Él la puesto por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Señor, el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, venga que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escogió para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y voy ando en esta vida con Señor mi Dios. ¿Cómo está? Por favor, abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer, amados hermanos, los versículos 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, que son los textos que vamos a estar exponiendo en esta mañana en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: la mujer aprenda en silencio, con toda la sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por favor, leámoslo de nuevo, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar
en silencio. Señor, en esta mañana, al estar frente a tu bendita y gloriosa, toda suficiente palabra, Señor, venimos pasajes, Señor, que tal vez no son fáciles de exponer, que no son fáciles de predicar, pero que, Señor, frente a la forma que hemos aprendido de predicar tu palabra, y que no hay versículos, Señor, de tu palabra que estén vetados, o que no sean de provecho o de edificación para nosotros, sino que como tu misma palabra dice, toda la Escritura es inspirada por ti, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda tu palabra es útil, Señor. Absolutamente toda tu palabra ha sido inspirada por ti y toda tu palabra es provechosa para nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, rogando tengas misericordia de este humilde predicador, concédele, Señor, la suficiente sencillez, la claridad, Señor, y el sentido correcto, Señor, de tu palabra. Pero también te ruego por mis hermanos, para que en tu misericordia y en tu gracia, Señor, le concedas, Señor, poder estar atentos y atentas a la exposición de tu palabra. Concédenos, Señor, un corazón, Señor, dócil a tu palabra, un corazón enseñable. Concédenos en esta mañana, Señor, que con humildad podamos acercarnos a tu palabra. Señor, con una disposición de recibirla, de aceptarla, Señor, de vivir tu palabra, Señor, y de obedecerla, de caminar por ella. Yo te ruego especialmente, Señor, en esta mañana, por mis hermanas, Señor, a quien tú dedicas esta sección de tu palabra para instruirlas, para edificarlas, por cuanto son muy amadas por ti. Señor, tú dedicas esta sección de tu bendita palabra para instruirlas en cuanto al culto de adoración a ti. Señor, concédele a mis hermanas, bendito Dios, ese corazón humilde y sencillo para recibir tu palabra con supremo gozo, Señor, y con una actitud de obediencia. Yo te lo ruego, Señor, aleja toda distracción de nuestras mentes, de nuestros sentidos, y concédenos que en este momento podamos estar atentos a tu palabra, que seamos edificados en ella, Señor, y que, Señor, tú recibas toda la gloria. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por poder leer tu palabra, por poder exponerla en esta mañana y por ser bendecidos por la predicación. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos y hermanas. Hermanos, la semana pasada, el domingo, en el día del Señor pasado, empezamos a ver la última sección del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Y es la sección donde el apóstol Pablo, o mejor, es la última sección donde Dios, el Señor, a través del apóstol Pablo, instruye a las hermanas de la iglesia acerca de cómo deben conducirse en el contexto de la iglesia, en el culto de adoración a Dios. Hemos venido viendo, a lo largo de la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que el apóstol, en el propósito de ir corrigiendo aquellas cosas que se han distorsionado por causa de la enseñanza incorrecta, la mala enseñanza de estos falsos pastores que eran los pastores de la iglesia de Éfeso, falsos maestros. Entonces, en ese propósito de corregir todos estos aspectos en los cuales la iglesia había naufragado, dice el apóstol Pablo, entonces ha venido dando instrucciones de forma personal.
El apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo para que él a su vez corrija, haga los correctivos necesarios en la iglesia de Éfeso. Entonces, en la primera parte, ya el apóstol Pablo dio unas correcciones para que Timoteo hiciera en cuanto a los hombres y en cuanto a la oración. Y la semana pasada empezamos entonces la segunda sección que tiene que ver con esas instrucciones que el Señor le da a las hermanas de la iglesia. En el capítulo 3 seguirá dando instrucciones acerca de los obispos y de los diáconos. Pero nos corresponde entonces, a partir del versículo 9 hasta el versículo 15, son las instrucciones del Señor para las hermanas de la iglesia. Vimos la semana pasada entonces cómo el Señor instruye a las hermanas acerca de cómo deben ataviarse, cómo deben vestirse en cualquier lugar. Una mujer que profesa piedad, dice el apóstol Pablo, debe vestirse, debe ataviarse de acuerdo a esa piedad que ella manifiesta, que ella profesa tener. Entonces ella debe vestirse de acuerdo a esa piedad para ir a cualquier lugar, pero de forma especial para ir a la iglesia, para presentarse delante del Señor en el culto de adoración a Dios. Ahora, entonces, el apóstol va a seguir dando instrucciones a su discípulo Timoteo. Estos versículos, hermanos, a partir del versículo 11 hasta el versículo 15, vamos a dividirlos en 3 secciones. Vamos a dividirlos en 3 sermones. Son por causa de lo que allí está contenido, del gran valor, del gran sentido, del gran significado, de la profundidad de lo que allí hay, hermanos. Entonces necesitamos dedicar un buen tiempo a estudiar estos versículos. Entonces vamos a distribuirlos en 3 sermones diferentes. En esta mañana vamos a estudiar, hermanos, los versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo va a estar presentando un mandamiento, donde va a estar presentando una prescripción negativa, es decir, un mandamiento expresado en una prohibición hacia las hermanas de la iglesia. Entonces, vamos a ver hoy, en el día de hoy, en los versículos 11 y 12, cuál es esa prohibición que hace el apóstol Pablo, o que hace mejor el Señor a través del apóstol Pablo. Vamos a ver hoy la prohibición. El próximo día del Señor, en el próximo domingo, si el Señor cuáles son las causas de esa prohibición. Vamos a ver cuáles son las razones, los motivos para esa prohibición. Y finalmente, eso lo vamos a ver de 8 días en los versículos 13 y 14. Y dentro de 15 días se enseña el versículo 15. Y vamos a estar viendo en ese versículo 15 el alto llamado que Dios le hace a la mujer. En esta mañana pues enfoquémonos entonces en los versículos 11 y 12 y vamos a ver acerca de la prohibición. ¿Cuál es la prohibición que hace el Señor a través del apóstol Pablo? Este pasaje, hermanos, estos versículos que acabamos de leer en esta mañana, de las Sagradas Escrituras, son quizás uno de los pasajes más difíciles de exponer del Nuevo Testamento. Y aunque el pasaje en sí mismo tiene su complejidad, su propia complejidad, el pasaje es difícil. Por ejemplo, miren el versículo 15. El versículo 15 dice allí la palabra del Señor, hablando acerca de la mujer, dice: se salvará engendrando hijos. Y parece como si el apóstol Pablo estuviera sugiriendo, estuviera diciendo que la mujer se salva al tener hijos. Y bueno, entonces podría alguien preguntarse, y es que hay una forma diferente de salvarse, aparte de la gracia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Pero el pasaje sugiere, parece como que si el apóstol estuviera diciendo esto. Entonces hay que entrar a ver esos detalles del pasaje.
Pero, hermanos, aunque el pasaje en sí mismo tiene su complejidad propia de las Sagradas Escrituras, la mayor complejidad de este pasaje, hermanos, radica en lo controversial que este pasaje ha sido y que aún es en el contexto de la cristiandad actual. Hermanos, aún hoy se debate cuál es el sentido y cuál es el significado de las palabras del apóstol Pablo en estas líneas. Pero, amados hermanos y amadas hermanas, el texto de la palabra de Dios es muy perspicuo. La palabra de Dios es muy clara. El texto es perfectamente entendible. Tú lo estás leyendo allí. Y yo estoy seguro que tú estás entendiendo lo que el texto está diciendo. Tú estás entendiendo perfectamente. El problema, la dificultad de este texto no está en las Sagradas Escrituras. No, hermanos. La dificultad, el problema de este texto no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios. La dificultad de este texto, amados hermanos, no está en la traducción, no está en el sentido o en el significado del texto. No es esa la dificultad del texto. La dificultad de este pasaje no está en el sentido del texto ni en lo que el texto no radica. La dificultad de este pasaje no está en la palabra de Dios. El problema de este texto no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios. El problema y la dificultad de este texto, amados hermanos, está en la mente y en el corazón del hombre y la mujer, que es perverso, que es corrompido y por tanto todo el tiempo, continua y permanentemente quiere y de hecho continua y permanentemente se revela contra la voluntad de Dios, se revela contra el propósito y el diseño de Dios. El problema del texto es la aceptación del texto. Nos cuesta aceptar el texto. Como hoy, la mujer debe aprender, no enseñar. El término silencio que usa el apóstol Pablo aquí en este versículo, en estos versículos, transmite dos ideas principales, amados hermanos. Se puede entender en dos sentidos y las dos están perfectamente, están siendo transmitidos al lector de este pasaje. El primer sentido en que podemos entender esa palabra silencio tiene que ver con eso, con el silencio, con el estar callados, con el no hablar. Ese es el primer sentido que traduce esta palabra. Pero el segundo sentido que transmite esa palabra silencio, que encuentras allí en tu Biblia, es que ese también transmite el sentido de calma, de sosiego, de estar quieto, en este caso de estar quieta. Eso es lo que transmite esa expresión en el original. Y desde ya, hermanos, esto se contrapone con el activismo que ejerce la mujer cristiana actualmente en el contexto de la iglesia y del culto público. Hoy la mujer cristiana es totalmente activa y más que activa, ejerce un activismo en el contexto de la iglesia. Pero este término silencio que utiliza el apóstol Pablo enfatiza que tanto el silencio, amados hermanos y hermanas, tanto el silencio como la tranquilidad, la calma, la quietud, el sosiego externo de la mujer en el culto público de adoración a Dios, esa tranquilidad, ese silencio proviene del interior de su corazón, donde Dios ha obrado poderosamente, redimiéndola de su carácter y de su temperamento. Hermanos, hermanas, para que usted entienda un poco mejor esta expresión del apóstol Pablo,
Pablo usa esta misma expresión, esta misma palabra allí en Segunda de Tesalonicenses, una página atrás donde está en Primera de Timoteo. Allí el apóstol Pablo utiliza exactamente la misma palabra en el original, que es esukia. Allí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 12. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a unos hombres que en Tesalónica, unos hombres que andaban desordenadamente, que no querían trabajar en nada. Entonces el apóstol Pablo les manda a estos hombres y les exhorta de parte del Señor Jesucristo, les dice que trabajando, si usted tiene la Reina Valera, dice, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Ese sosegadamente es la misma expresión, exactamente la misma expresión que el apóstol Pablo está utilizando aquí en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 para decir silencio. Es la expresión exukia. Y aquí este término que Pablo está usando en Tesalonicenses, que es el mismo que está utilizando en Timoteo, aquí lo que es una expresión, hermanos, aquí en Tesalonicenses, es una expresión que describe a una persona. Ese esukia, allí en Tesalonicenses lo podemos ver mejor, describe a una persona que trabaja. La imagen que transmite esta expresión es la de una persona que trabaja. Pero esta persona trabaja. Pero ¿cómo trabaja esta persona? Esta persona se queda en su propia casa, haciendo su propio trabajo y no se entromete oficialmente en los asuntos de nadie. Sukia describe a una persona que trabaja en sus propios asuntos, trabaja en su casa y no se entromete con nadie. Es decir, esta persona que trabaja no transgrede los límites de los demás. Esta persona no transgrede los límites de nadie. Y esto sí que es importante, hermanos, en el entendimiento del texto y del contexto de la palabra de Dios. Y esto es importante aquí, hermanos, en el texto que estamos tratando, porque es hacia allí, hacia donde va, es hacia donde apunta el apóstol Pablo. Pablo está instruyendo a Timoteo para que él, a su vez, instruya entonces a las mujeres de la iglesia de Éfeso para que las mujeres de la iglesia de Éfeso no transgredan, no traspasen los límites establecidos por Dios, como lo hizo Eva. Mira el versículo 14 de 1 de Timoteo capítulo 2. Dice el apóstol Pablo allí, y Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Note usted la expresión, el término que utiliza el apóstol Pablo. Eva incurrió en transgresión. Eva traspasó los límites. Eva traspasó los linderos. La palabra que utiliza el apóstol Pablo allí para decir que transgredió es la palabra parábasis. Y parábasis lo que significa es violar algún límite. Eso es lo que significa parábasis. Es pasar de la raya de manera deliberada. Es pasarse del límite, pero pasarse del límite de una forma deliberada. Por tanto, entonces, esta expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo, parábasis, también se puede traducir como rebelión. Porque es una actitud intencional, es una actitud deliberada. Entonces se puede traducir como rebelión.
Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Eva se rebeló contra Dios cuando ella comió del fruto prohibido sin consultar, sin tener en cuenta a Dios. ¿Y cómo es que Eva no tuvo en cuenta a Dios? Porque Eva no tuvo en cuenta al liderazgo y la autoridad que Dios le había dado a su esposo. Eva no tuvo en cuenta el liderazgo y la autoridad que Dios le había dado a su esposo y por tanto entonces tampoco tiene en cuenta a Dios. El doctor Gordon Fee, introduciendo esta sección, este pasaje, dice que, refiriéndose a este pasaje, dice que aquí Pablo aborda el otro aspecto del problema de la inmodestia, a saber, ¿cuál es el problema que trata Pablo aquí? Dice Gordon Fee, la tendencia a la insubordinación. La tendencia a la insubordinación es la insubordinación de la mujer, de la esposa hacia su marido. Esta insubordinación de la que habla allí Gordon Fee, refiriéndose a la palabra de Dios, se refiere hacia el impulso, es al deseo perverso y pecaminoso, hermanas, que es natural en el corazón de la mujer sin regenerar. Claro, una mujer sin regenerar, una mujer que no ha nacido de nuevo, es una mujer que continua, permanente y constantemente está experimentando el impulso y el deseo de insubordinarse contra la autoridad de su esposo. Les pregunto a los casados y a las casadas, ¿recuerda usted cuántos conflictos ha tenido con su cónyuge? ¿Y cuántos de esos conflictos han sido por causa de no observar y de no tener en cuenta la autoridad del esposo? ¿Cuántos conflictos de los que has tenido con tu esposo ha sido por no observar y por no someterte a la autoridad que Dios le ha dado? No alcanzaría los dedos de las manos. Porque de una o de otra forma siempre vamos a llegar allí. Este impulso, este deseo de la mujer de rebelarse contra la autoridad de su esposo, hermanas, autoridad dada por Dios, ese impulso de la mujer, ese deseo de rebelarse entonces contra esa autoridad dada por Dios, se deja ver también. O mejor, se deja ver no solamente en este pasaje de Timoteo, sino que ese impulso también se deja ver en la sentencia, en el castigo de Dios a Eva en el huerto del Edén. Acompáñenme un momento, por favor, a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, en el versículo 16, allí está la sentencia del Señor hacia la mujer. Y le dice el Señor a Eva, a la mujer, dijo, dice la Escritura, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Cuántas tienen hijos? ¿Han sufrido y han experimentado dolor en sus partos? Consecuencia de la caída, consecuencia de ese no observar la autoridad que Dios había delegado sobre Adán. Con dolor darás a luz a los hijos. Pero mira la parte final. Y finalmente dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y tu deseo
será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa expresión suele ser un poco confusa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? De que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, hermanos, este deseo no es un deseo romántico, no es un deseo emocional, no es ni siquiera un deseo amoroso, sexual ni erótico de la esposa hacia el esposo. No es a eso a lo que se refiere, porque en ese sentido sería positivo. Si es entre esposos sería bueno, pero no es a eso a lo que se refiere este pasaje. No es a eso a lo que se refiere aquí en las Sagradas Escrituras. Cuando la Escritura dice, y tu deseo será para tu marido, a lo que se refiere el autor de Génesis, a lo que se refiere Moisés, es a ese deseo perverso y pecaminoso de la mujer de gobernar, de enseñorearse del varón, del hombre, del esposo. La mujer continua y permanentemente tiene un deseo de imponer su autoridad sobre el esposo. La mujer quiere ser ella, entonces la que lleve las riendas del hogar. Ella quiere ser quien tome las decisiones. Ella quiere decir qué es lo que se hace o no se hace en la casa. Y eso es muy normal en los hogares, en las familias. Eso es muy normal en los matrimonios. Y eso es lo que genera conflictos al interior del matrimonio, al interior del hogar y de la familia. Porque Dios ha dotado al hombre de una capacidad de liderazgo y de gran decisión. Entonces, la mujer cuando toma esa posición, cuando asume ese rol, entonces choca con el hombre. Entonces, la mujer continua y permanentemente experimenta ese deseo de querer insubordinarse en contra de su esposo, pero allí el Señor le dice, no, tu deseo será para tu marido y él será el que se enseñoreará de ti. El apóstol Pablo entonces ordena a la mujer. Es en ese sentido, es en ese contexto que el apóstol Pablo ordena, es un mandamiento, amados hermanos y hermanas. El apóstol Pablo ordena a la mujer que aprenda en silencio con toda sujeción. La palabra aquí traducida como sumisión en el original es la palabra upotaje. Y esta palabra tiene que ver con la condición humilde. Es la condición humilde de la mujer que se somete primeramente a su esposo, pero también se somete a la enseñanza de la palabra de Dios recibida en el contexto de la iglesia local. Es una mujer que recibe y acepta la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, según Pablo, las mujeres debían estar contentas, felices, gozosas de poder entonces aprender y poder estar y de poder sujetarse humildemente a la enseñanza recibida de la palabra de Dios. Para la mujer esto debería ser motivo de gran gozo y de gran alegría. Claro, y así debe ser, amadas hermanas. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se predica en el contexto de la iglesia local, es un evangelio que dignifica a la mujer. El evangelio dignifica a la mujer. Todos los historiadores, hermanos, están de acuerdo en describir cómo las mujeres en el contexto social del primer siglo, cómo la mujer era menospreciada. No solamente en el primer siglo. Si usted ha podido hablar con sus abuelas y de pronto los mayores acá, no me dejan mentir, hasta hace muy poco aquí en nuestro mismo país, en nuestra misma nación, las mujeres no podían votar, por ejemplo. No podían elegir
ni ser elegidas. Hasta hace unos años las mujeres no tenían acceso a la educación, a la universidad. Y estamos hablando del siglo XX, del siglo XXI. Pero los historiadores que narran cómo era la vida social de la mujer en el primer siglo, todos ellos coinciden en que las mujeres eran menospreciadas. Las mujeres eran relegadas. Ellas eran relegadas al hogar, al cuidado de la familia, al cuidado de la casa, a la procreación y a la administración del hogar. En aquel contexto, las mujeres no eran instruidas, o por lo menos eran menos instruidas que los hombres. En aquel contexto del primer siglo, la mujer, el testimonio público de la mujer no tenía validez. El testimonio público de la mujer no era creído. El testimonio de la mujer no era digno de confianza como el de los hombres. Tal vez usted recordará cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Las primeras que llegan al lugar son las mujeres con especias aromáticas. Y ellas ven, ellas descubren entonces allí al Señor Jesucristo que ha resucitado. Y ellas corren a contarles, a darles la buena nueva a los discípulos. Pero cuando llegan donde los discípulos no le creen. Ellos no les creen. Y no solamente no les creen porque ellos estuvieran dudando de la resurrección del Señor Jesucristo, no solamente no le creen porque ellos fueran incrédulos y pesimistas al respecto, sino que no les creen también porque ellas eran mujeres. Eso está en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Allí usted nota cómo los mismos discípulos del Señor no le creen a las mujeres, y Pedro es el que va y corre para mirar lo que aconteció. Para este tiempo, hermanas, en el primer siglo, por ejemplo, muchos de los rabinos, de los grandes maestros de la nación de Israel, se negaban a enseñarle a las mujeres. Ellos consideraban que esto era una pérdida de tiempo, decían ellos. Los rabinos consideraban que esto era una deshonra para la comunidad. Algunos rabinos, inclusive de este tiempo, decían que era mejor quemar la Torá, que era mejor quemar la Torá que dejar que alguna mujer la leyera. Así se expresaban ellos. Otros rabinos, por ejemplo, otros maestros de este tiempo, tenían la idea, tenían el pensamiento de que enseñarle a las mujeres era como echarle las perlas a los cerdos. Esa era la condición, ese era el estado de la mujer en el primer siglo. Pero en contraste con todo esto, hermanos, en el cristianismo y en el contexto de la iglesia local, en el contexto de la iglesia cristiana, las mujeres vienen a la iglesia y son un miembro más de la iglesia igual que los hombres. Las mujeres eran y son recibidas de la misma forma que son recibidos los hombres. En ese sentido, en el contexto de la iglesia, entonces la mujer debe ser instruida, la mujer debe ser enseñada en la palabra de Dios de la misma forma, de la misma manera que los hombres. Porque dentro del cristianismo se considera a ambos, tanto a hombres como mujeres se consideran como iguales, tanto en dignidad como espiritualmente hablando. Se consideran iguales. El Evangelio anuncia que no hay diferencia. No hay diferencia entre hombre y mujer, mucho menos en cuanto a la salvación. El mismo Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Notan?
Ya no hay varón ni mujer, no hay esa diferencia de géneros delante del Señor, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y está hablando en cuanto a la salvación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Estas verdades bíblicas, doctrinales, eran usadas por las mujeres ya no solamente entonces para derribar, para echar por tierra las diferencias sociales que existían. No, ya no solamente lo usaban para eso, sino que ahora usaban estas verdades entonces para inclusive imponerse sobre el marido, sobre el esposo y tratar de subyugarlo, tratar de controlarlo y de gobernarlo. Y es en este sentido, entonces, que el apóstol Pablo es bien claro, él es bien preciso, pero también es contundente. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, hermanos, noten ustedes la fuerza con que en estas dos prohibiciones el apóstol Pablo enfatiza su autoridad. Él enfatiza su autoridad apostólica. No permito, dice el apóstol Pablo, no permito. El término original allí es epitrepo en el griego. Y este término se puede traducir, como muy bien lo traduce la Reina Valera, permitir. No permito, dice la Reina Valera allí. Pero también puede ser traducido este mismo epitrepo como no dejar, como no dar permiso. Se puede traducir también como no dar licencia. Pablo no permite a la mujer dos cosas. Número uno, ni enseñar, ni número dos, ni dominar al hombre. Miremos estas dos expresiones del apóstol Pablo. En cuanto a la primera expresión de Pablo, dice, no permito a la mujer enseñar. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esa expresión? No le permito a la mujer enseñar. ¿Qué es lo que Pablo no permite? ¿Se refiere el apóstol Pablo a que la mujer no puede enseñar absolutamente nada en ningún contexto? Respuesta, no. No es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo con esta prohibición. Hermanos, para poder entender esta prescripción negativa, para poder entender esta prohibición del apóstol Pablo, tenemos que ubicar, hermanos, esta prohibición, este mandamiento, dentro del contexto del propósito del apóstol Pablo con esta carta. Tenemos que ubicar lo que el apóstol Pablo está diciendo dentro del contexto, dentro del propósito que Pablo tiene al escribir esta carta. Y el propósito Pablo lo dejó escrito allí en el capítulo 3, en el versículo 15. Para que sepas, esta carta y estas instrucciones están siendo escritas para que el hombre y la mujer sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué son estas instrucciones que Pablo le está dando a la mujer de la iglesia de Éfeso? Para que la mujer sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. El mandato del apóstol Pablo está dirigido a la mujer que profesa piedad. A la mujer que profesa, a la mujer que dice ser creyente. Este mandamiento está dirigido hacia la mujer que dice ser hija de Dios. Y este mandamiento está dirigido a esta mujer para que ella sepa cómo debe conducirse en la iglesia, en el culto público de adoración a Dios. No se refiere Pablo a que la mujer no
pueda enseñar algunas cosas en otros contextos externos a la iglesia del Señor. No es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Pablo enseña, de hecho el apóstol Pablo enseña, y el apóstol Pablo espera, y Dios espera que las mujeres cristianas mayores, por ejemplo, que las ancianas o que las viudas, que Dios espera que enseñen a las mujeres más jóvenes. Eso espera el apóstol Pablo. Eso indica el apóstol Pablo a las mujeres, para que ellas instruyan a las mujeres más jóvenes de la iglesia. De hecho, el mismo Timoteo, quien está recibiendo estas instrucciones, él es el resultado de la enseñanza, de la educación, de la instrucción de las mujeres. Timoteo, quien está recibiendo esta instrucción, él ha sido instruido, él ha sido enseñado por dos mujeres, por su abuela y por su madre. Mire allí en Segunda de Timoteo, una página adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Allí dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo había sido instruido, él había sido enseñado por su señora madre y por su abuela. Y Pablo instruye a las mujeres de la iglesia de Éfeso y a las mujeres de la iglesia de Creta para que ellas instruyan y para que ellas enseñen a otras mujeres. Allí en Tito, en el capítulo 2, mira el versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Nota usted? Maestras del bien. Versículo 4. Que enseñen, mira lo que le dice el apóstol Pablo a Tito, para que instruya a las mujeres, para que ellas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos, que les enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres cristianas, las mujeres piadosas, amadas hermanas, pueden y deben instruir, deben enseñar a las mujeres más jóvenes y a aquellas que van llegando a la iglesia para que sean mujeres fieles a su esposo, a su hogar, a su familia, para que sean buenas esposas. Las pueden enseñar para que sean mujeres hacendosas en su casa, para que sean buenas amas de casa, para que cuiden a sus hijos, y también les pueden enseñar todo esto a partir de la palabra de Dios. Las pueden instruir en la palabra de Dios. Bueno, entonces la pregunta que surge es, entonces, ¿cuál es la prohibición de Pablo? ¿Cierto? Realmente, ¿qué es lo que Pablo está prohibiendo? ¿Cuál es el sentido de la prohibición que está dando Pablo? Y la prohibición de la palabra de Dios, allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 11 y 12, la prohibición de Dios es explícitamente, hermanas,
es explícitamente a enseñar a los varones de la iglesia en el contexto del culto público de adoración a Dios, como en esta mañana. Pero hermanas, desde ya, una mujer bien instruida, una mujer bien preparada, bien enseñada en la palabra de Dios, es de gran valor, hermanas, en la iglesia local. Es de gran valor, hermanas, porque esta mujer, bien instruida en la palabra de Dios, puede enseñar también la misma palabra de Dios a las otras mujeres que van llegando a la iglesia. Y también pueden enseñar la palabra de Dios, por ejemplo, a los niños en el contexto de las escuelas bíblicas de niños, por ejemplo. Esto es de gran valor. Entonces, hermanas, no es que la mujer no pueda hacer nada en la iglesia del Señor, como algunos dicen exageradamente cuando escuchan estas verdades o cuando leen este texto. No es que la mujer no pueda hacer nada en la iglesia, no. De hecho, hermanas, hay un gran campo de acción para que la mujer pueda servir al Señor, para que la mujer pueda ejercer y desarrollar los dones y los talentos que Dios le ha dado. Así es, eso es realmente lo que está ocurriendo. Pero la prohibición de Dios a través del apóstol Pablo, aquí en estos dos versículos se refiere entonces, hermanas, acerca de la enseñanza doctrinal. Es allí a donde apunta la prohibición del apóstol Pablo. Es decir, la prohibición es en cuanto a que la mujer no defina lo que la iglesia debe creer o no. La prohibición apunta es hacia la enseñanza amplia, extendida, extensiva, sistemática y expositiva, y por tanto continua y permanente de las doctrinas bíblicas que la iglesia debe creer. Es decir, una mujer no debe enseñar continua y permanentemente a la iglesia en el contexto del culto público de adoración a Dios, por ejemplo, como lo hace su pastor. En otras palabras, la prohibición de Dios a través del apóstol Pablo en este pasaje es hacia que la mujer ejerza en el contexto del culto público de la iglesia local lo que se denomina la enseñanza dogmática. Es hacia allí hacia donde apunta esta prohibición. La mujer no debe enseñar esa enseñanza dogmática que marca la fe que la iglesia debe creer. Dicho de otra manera, amados hermanos, la mujer no debe ejercer funciones de maestro en la congregación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que Pablo está diciendo es la exposición bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios y por tanto la autoridad que se deriva de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios está reservada por Dios para el varón. Está reservada por Dios para el varón. El doctor Samuel Pérez Millos, al comentar este pasaje, dice: la exposición bíblica, dice Pérez Millos, la exposición bíblica, la enseñanza es ejercer autoridad cuando lo que se le permite a la mujer es aprender en sujeción. Entonces, hermanos, no solo se le prohíbe a la mujer enseñar en el contexto del culto público de adoración a Dios, no solamente no debe enseñar, sino que se le demanda aquí, se le exige en la palabra de Dios a la mujer estar sujeta a la enseñanza congregacional dada por los pastores, por los presbíteros o por los oficiales de la iglesia. Debe estar sujeta a la enseñanza dada por los maestros de la iglesia, que son los responsables
de esta función. Esa es la primera parte de la prescripción del apóstol Pablo en el versículo 12. Pero la segunda prescripción negativa, o el segundo mandamiento prohibitivo del apóstol Pablo, es que él no permite a la mujer ejercer dominio o ejercer autoridad sobre el hombre. La King James, que es la versión en inglés, traduce el versículo 12 de Primera de Timoteo capítulo 2, nuestro texto de estudio. La King James lo traduce como: no permito usurpar autoridad sobre el hombre. Cuando la mujer pretende gobernar, subyugar al esposo, entonces lo que está haciendo es usurpar la autoridad que Dios le ha dado a ese varón en su hogar, en su familia. Esta expresión que la Reina Valera traduce como dominio, que de hecho es un apax legomena, espero que usted recuerde lo que es un apax legomena, es un término que en cualquier literatura, en este caso en la Biblia, en el contexto del Nuevo Testamento, solamente aparece una sola vez. No hay un antecedente para ese término en el Nuevo Testamento. Y esa expresión que la Reina Valera traduce como dominio, que es la expresión en el original autenteo, esa expresión que utiliza allí el apóstol Pablo para decir que no permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, esta expresión, hermanas y hermanos, transmite la idea de una persona que impone su autoridad sobre otra. Eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir. Esta expresión tiene el sentido de autoridad. La connotación de esta expresión es la de dominar con autoridad. Ahora, quien cumple la función, amados hermanos, quien cumple la tarea de enseñar, ejerce autoridad sobre aquel que es enseñado. Quien enseña, ejerce autoridad sobre aquel que es instruido. Si no, recordemos a nuestros profesores en las escuelas, en el colegio. Ellos ejercían autoridad sobre nosotros. Ellos decían formen y nosotros formábamos. Ellos decían vayan y nosotros íbamos. Y aún hoy es así, a tal punto que uno ve que es tanta la autoridad de los profesores que muchas veces uno ve que ejerce la autoridad aún hasta de los mismos padres de los alumnos. Hay profesores que ejercen autoridad sobre los padres de los estudiantes. Hermanos, quien enseña ejerce dominio, ejerce autoridad sobre quien es enseñado. Es por esto, hermanos, que la mujer no puede ejercer el ministerio de la enseñanza y la predicación de forma pública y oficial en el contexto de la iglesia local. Es por esto, porque al hacerlo ejercería entonces autoridad sobre los varones que estarían siendo instruidos. Porque esto sería ejercer autoridad entonces sobre los varones en la iglesia. Entonces, hermanos, claramente a la luz de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, lo que Pablo está enseñando, lo que Pablo está diciendo es que, voy a resumirlo, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que las mujeres no pueden ser pastoras. Ahora pensemos en el contexto actual del cristianismo. En 1960, en Estados Unidos, había el 2% de las mujeres que eran pastoras. Hoy se dice que el 36% de los pastores de los Estados Unidos son mujeres. ¿Nota usted la importancia de esto?
frente al testimonio de la palabra de Dios en nuestro contexto? Lo que Pablo está enseñando es que la mujer no puede ejercer el ministerio pastoral. Claro, es que es racional con el testimonio de las Sagradas Escrituras. Piensen esto, hermanos. Si el ministerio pastoral es un ministerio magistral, es decir, si el ministerio pastoral, si la función del pastor es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios a la iglesia desde el púlpito, si esa es la función del pastor, predicar, enseñar la palabra de Dios de forma oficial y pública desde el púlpito, y la Biblia, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios prohíbe a la mujer enseñar. La palabra de Dios prohíbe a la mujer enseñar. Pero el ministerio del pastor, ¿cuál es? Enseñar. ¿Nota usted? Entonces, se entiende que la mujer no puede ejercer el ministerio pastoral porque está rotundamente prohibido por la Biblia, está rotundamente prohibido, amados hermanos y hermanas, por la palabra de Dios. Y al hacerlo, entonces la mujer asume la misma actitud y asume el mismo comportamiento que asumió Eva en el huerto del Edén. Es decir, transgrede los límites que Dios determinó, transgrede los límites que Dios designó solo para el hombre, porque a Él le plació, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es el que determina cómo se hacen las cosas, no nosotros. Pero no solo eso, sino que la mujer que asume esta posición de pastorado y de autoridad de los varones no solamente está transgrediendo los límites, sino que también viola y rompe el diseño de Dios. Y hacia donde apuntaremos nuestra enseñanza del próximo domingo acerca del diseño de Dios. Pero, hermanas, que la mujer no puede ser pastora es evidente no solamente en este pasaje, no solamente en estos dos versículos, sino en el capítulo siguiente de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, donde de forma expresa y explícita, amadas hermanas y hermanos, allí el apóstol Pablo enlista los requisitos para ser obispo o para ser anciano, para ser pastor. Allí está la lista de los requisitos que un hombre debe tener para ser pastor. Acompáñenme, por favor, allí a 1 Timoteo capítulo 3. Si usted tiene la Reina Valera, entonces usted va a tener allí un título que dice requisitos de los obispos. Esos obispos son los mismos ancianos o los mismos pastores. Y vamos a hablar entonces de requisitos. Ahora, hablando de requisitos, entonces mire el versículo 2. Pablo antecede todos los requisitos que va a enunciar para ser pastor con un pero es necesario. ¿Nota usted? Versículo 2. Pero es necesario. Ahora, ¿qué es algo que es necesario? Algo que tiene que cumplirse. Aquí en este texto, esa expresión necesario, necesariamente se convierte en un sine qua non. Y yo aspiro de nuevo que usted recuerde que es un sine qua non. Pero un sine qua non es simplemente un requisito sin el cual no se cumplirá lo que se dice. Es decir, si no se cumple esto que es necesario, aquel hombre que anhela ser pastor, que anhela ser obispo, no podrá ser pastor. Porque estos requisitos son necesarios. Es decir, es de carácter obligatorio que se cumplan. Vamos a mirar un poco estos requisitos que debe tener alguien para ser pastor. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer. Ya, hermanos. Ya, eso es excluyente. No sé si usted lo entiende. Aquel que anhela ser pastor debe ser marido de una sola mujer. Yo me pregunto cómo interpretan o qué hacen aquellas mujeres que se denominan pastoras cuando llegan a este versículo. Por eso es que a veces se evitan algunos pasajes para no predicarlos. ¿Qué hace una mujer que se denomina pastora cuando llega a este? ¿Qué hace con este texto? ¿Qué hace con este pasaje? Bueno, a no ser que como hoy, en medio de la cristiandad actual, hermanos, ya hay mujeres que se proclaman pastoras y que son abiertamente homosexuales, es decir, son lesbianas. Entonces tal vez en ese contexto ellas pretenderán que van a cumplir con este requisito, pero no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Es necesario que aquel que anhela obispado, que es una buena obra anhelarlo, pero es necesario que esta persona sea marido de una sola mujer. Y si usted comienza a mirar todos los adjetivos que describen allí, todos están en género masculino. Todos. Pero sigamos leyendo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Espera. Subamos entonces al capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar, pero un requisito para ser pastor es ser apto para enseñar. ¿No notan una contradicción allí? El Dios que le prohíbe a la mujer enseñar en público, dice que uno de los requisitos para alguien ser pastor es que debe ser apto para enseñar. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y mire este requisito del versículo 4. Requisito para ser pastor: que gobierne bien su casa. De nuevo, ¿qué hace una mujer pastor aquí? Si para ser pastor esta mujer tiene que gobernar bien su casa, eso implica entonces que esta mujer tiene que gobernar a su esposo, tiene que gobernar, tiene que dirigir a su marido. Y de nuevo, volvamos al versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. El mismo Dios, de nuevo, hermanos, el mismo Dios que le prohíbe a la mujer ejercer dominio sobre el varón es el mismo Dios que pone como requisito que aquel que quiere ser pastor debe gobernar su hogar, debe gobernar su casa. Entonces, si una mujer es pastora, implica que ella debe gobernar muy bien su casa, y eso implica que debe gobernar a su esposo, debe gobernar a su marido. Perfecto, maravilloso. Destruyó todo el diseño de Dios, donde Dios ha establecido que el hombre es cabeza del hogar, que el hombre es la cabeza de su familia. Ha creado un problema de padre, Señor nuestro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo puede una mujer decir que es honesta cuando está pasando por alto todo lo que está diciendo la palabra de Dios? No puede, hermanos. No puede. Finaliza diciendo entonces: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia
del Señor. Ahora, ¿cuál es la excusa, hermanos? Si usted va a presentar esto, a usted le van a decir una excusa. ¿Cuál es la excusa o el pretexto? Porque es simplemente eso, hermanos. Es simplemente eso, una excusa, un pretexto para justificar sus propios pensamientos. Pero es simplemente eso, una excusa, un pretexto. ¿Y qué es lo que le van a decir? El pretexto que normalmente se da para intentar explicar este pasaje de las Sagradas Escrituras de tal forma, entonces, que a la mujer se le conceda autoridad sobre el varón y que así pueda ser pastora. Entonces, la explicación que se da es que en el original, mira lo que va a pasar, hermanos. La excusa que se da es que en el original, la palabra que usted ve allí en su Biblia como hombre, mire, allí en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Nota usted? Allí esa palabra hombre. Entonces lo que le van a decir es que esa palabra hombre que está allí en el original no es la palabra que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para describir al género masculino, al hombre. Y eso es verdad. La palabra que normalmente usa el Nuevo Testamento para referirse al hombre es la palabra antropos, como antropología, antropocéntrico. Antropos es la palabra que normalmente utiliza la Biblia para referirse al hombre. Pero aquí en este pasaje, en el versículo 12, no es la palabra antropos. Allí la expresión que se usa en el original es la palabra andros. Andros. Y andros también se puede traducir como hombre, también se puede traducir como varón, pero esa palabra andros también se puede traducir como marido, como marido. Y es legal, podría traducirse así. Y entonces, ¿cuál es la excusa o cuál es el pretexto? ¿Qué es lo que quieren decir aquellos que alegan esta excusa? Bueno, entonces lo que ellos quieren decir para excusarse es que esta prohibición del apóstol Pablo, allí en el versículo 12, aplica única y exclusivamente a la esfera de su propio esposo. Ellos dicen, esa traducción esa palabra se puede traducir como andros, marido. Entonces, ese texto se puede aplicar a que esa prohibición aplica solo en cuanto a su propio esposo. Vaya solución que le dieron al problema. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que entonces la mujer no puede instruir, no puede enseñar y por tanto esta mujer no puede ejercer autoridad sobre su propio esposo, no, porque entonces está prohibido. Pero sí puede enseñar a otros varones y por tanto sí puede instruir y por tanto sí puede ejercer autoridad sobre los esposos de otras mujeres. No, hermanos, no. Por donde le busque, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y por eso, por buscar esas salidas, es que hay tanto error doctrinal, amados hermanos. Por eso, lo importante es que cuando vengamos a la palabra de Dios, debemos venir con una actitud de humildad, para aceptar, para recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que subyace realmente en el fondo de todo esto, hermanos? Bueno, lo que realmente subyace, lo que está en el fondo, en la base de todo esto, es que cuando las personas, y específicamente la mujer, cuando lee estos versículos de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, entonces lo que piensa la mujer, lo que siente la mujer, es que ella es inferior. Eso es lo que pasa.
Se sienten y piensan entonces que son inferiores, que tienen menor dignidad que el hombre. Pero no es así, hermanas. Y esto lo vamos a ampliar si no lo concede de 8 días. Pero no es así, hermanas. El estar sujeta, el estar en sujeción, el estar en sumisión no es ser inferior de ninguna manera. Y quiero mostrárselo en un pasaje. En 1 Corintios, capítulo 11. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 11 de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, 1 Corintios 11. Aquí vamos a encontrar, hermanos, toda la economía, todo el orden, hermanos, en el universo, tanto en el cielo como en la tierra. Y mire usted el orden, la economía que tenemos acá, hermanos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis, aquí viene el énfasis, hermanos, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Por eso más adelante dirá Pablo que al varón les es deshonroso cubrirse la cabeza, porque Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora, note usted, amado hermano y hermana, que de la misma forma, que de la misma manera, como el varón es cabeza de la mujer, de la misma manera, Dios el Padre es cabeza de Cristo. ¿Lo nota usted? Ahora, el Señor Jesucristo voluntariamente y amorosamente se sometió todo el tiempo a Dios su Padre. ¿Esto le restó? ¿Esto le quitó deidad? ¿Esto le quitó divinidad al Señor Jesucristo? Entonces, ¿es menos Dios por causa de someterse y por causa de sujetarse a Dios su Padre? No. No es que sea menor, ni que le haya restado, ni que le haya quitado nada. Lo único que nos demuestra esto, hermanos, es que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Dios ha establecido un orden para todas las cosas. Para la familia, para el hogar, para el matrimonio, y la iglesia no es la excepción, amados hermanos. Entonces, así, de la misma manera, como al Señor Jesucristo estar sujeto, estar en sujeción a Dios su Padre, no le resta, ni le quita deidad, ni le hace un Dios de menor categoría, para nada. Así tampoco para la mujer estar sujeta en sujeción o en sumisión, no le resta absolutamente nada, hermanas. Lo que hace es que le concede experimentar a usted la hermosura y la gloria del diseño de Dios. Eso es lo que realmente ocurre. William Hendrickson, voy a repetir la frase que dije al principio, con esto ya termino. Y después voy a dar una cita también de William Hendrickson. Pero recordemos cómo resumió William Hendrickson estos 2 versículos. Él dijo, en el servicio de la palabra, en el día del Señor, la mujer debe aprender, no enseñar. Allí está resumido el texto. Y después, él dice, comentando estos versículos de 1 Timoteo, dice él, a estas expresiones tan fuertes que parecen para la mujer, él dice, comentando los versículos 11 y 12,
Aunque estas palabras y las paralelas en 1 Corintios 14, 33, 35, no es el único pasaje en 1 Timoteo donde el apóstol Pablo habla de esto. Pero este pasaje de 1 Corintios lo miraremos dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite. Entonces dice Hendrickson, aunque estas palabras y las paralelas de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, 35, pueden parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de compasión básica. Quieren decir estas palabras que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual a fuerza de su creación misma no es apta. Que la mujer no entre en la actividad para la cual a fuerza de su creación misma no es apta. Y continúa diciendo William Hendrickson que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. Fin de la cita de William Hendrickson. Permítame, como la semana pasada, hermanos, dirigirme brevemente a los hombres de la iglesia en esta mañana. Por casi 50 minutos le he hablado a las mujeres. Brevemente permítame hablar a los hombres con respecto a esta misma enseñanza. Hermanos, en este pasaje de las Sagradas Escrituras se le ordena y se le instruye a la mujer a no enseñar y a no ejercer autoridad sobre los hombres. Por el contrario, se le ordena a la mujer estar en total sujeción al hombre. Se le ordena a la mujer estar en total sujeción al hombre, al esposo y a los oficiales de la iglesia. Esto con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Se le instruye a la mujer a aprender en silencio. Esto implica, amados hermanos, que me escuchas en esta mañana, que tú como esposo, como padre, que tú como pastor de tu casa, tú como pastor de tu esposa y de tus hijos, tú, varón, tú debes tener la capacidad de poder enseñar a tu esposa y a tus hijos en el contexto del hogar. Mi hermano, que me escuchas en esta mañana, tú debes tener la capacidad de ver a todas las dudas que la predicación de la palabra de Dios en el contexto del culto público de adoración a Dios pudieran surgirle a tu esposa y a tus hijos. Las preguntas que surjan en torno a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, tú debes tener la capacidad de cuando lleguen a casa y tu esposa te diga, mira, no entendía el pastor esto que dijo, o tu hijo te diga, tu pequeño hijo te diga, papá, ¿qué fue lo que quiso decir el pastor? Entonces tú como el pastor de tu casa, tú debes tener la capacidad de poder responderle entonces a tu esposa y a tus hijos. Esa es tu obligación y ese es tu deber. Amado hermano, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil la que nos ha encomendado el Señor. No es una misión fácil la que nos indica la palabra de Dios en esta mañana. Es una función y una misión de mucha responsabilidad. Entonces te pregunto, ¿estás tú preparado para responder a las preguntas de tu esposa y de tus hijos? ¿Sí? ¿Estás preparado?
¿Estás tú preparado para asumir el reto de instruir y de edificar a tu esposa y a tus hijos en el contexto de tu hogar, en el contexto de tu matrimonio? Dios, nuestro amoroso y buen Señor, mi hermano, te conceda en su gracia la sabiduría, el amor y la responsabilidad para que puedas cumplir con la función y con el rol que Él en su soberanía y en su sabiduría, hermanos, nos ha dado a nosotros como varones. Dios nos conceda, hermanos, la sabiduría para poder hacerlo. Finalizo con un consejo pastoral. Hermano, varón, esposo, papá, prepárate para esta misión. Prepárate. Estudia de forma significativa la palabra de Dios. Estudia de forma significativa, estudia de forma sistemática, doctrinal, teológica, la bendita palabra de Dios. Lee la Biblia, hermano. Lee buenos libros, lee buena literatura, invierte parte de tu tiempo, invierte parte de tus recursos en adquirir y leer buenos libros que te ayuden a adquirir el conocimiento que necesitas para poder instruir a tu esposa y a tus hijos. Eso no es un gasto, eso es una inversión en tu familia. Concédale, Señor, amadas hermanas, que frente a esta palabra de Dios, el Señor te conceda un corazón, suficiente humildad para recibirla y atesorarla, y sobre todo para vivir en obediencia a su bendita palabra. Amén. Señor, en esta mañana, gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos, por instruirnos, por bendecirnos y edificarnos a través de tu bendita palabra. Gracias, oh Santísimo Dios, Espíritu Santo, por iluminarnos estos dos versículos de tu palabra en esta mañana y permitirnos ampliarlos. Señor, a ti toda la gloria, la alabanza